Bien, vamos a ver algunos algoritmos extra, perdón, que son para la selección de páginas que van a ser enviadas al área de intercambio. Nada más los vamos a mencionar, son algoritmos que se utilizan muy rara vez. Entonces tenemos el algoritmo LFU, o el usado con menos frecuencia, Least Frequently Used, que es tome la página que se utiliza con menos frecuencia, puede usar que use varios los bits o algunos de los otros mecanismos que vimos como aproximaciones al LRU también se pueden usar para este algoritmo. Es el usado con menos frecuencia y el usado con más frecuencia. Aunque el 2 suene contraintuitivo, la idea es que el, la página que se usa con más frecuencia es porque ya ha estado mucho rato en memoria. Si se usa con poca frecuencia es porque acaba de entrar en memoria. Esa es como la idea. Estos dos algoritmos no se usan mucho, es muy raro encontrarlos implementados porque consumen mucho, no se acercan suficientemente bien al algoritmo óptimo. Entonces son como, es bueno conocerlos, saber que están por ahí, que son una opción, pero no se usan tanto. Un algoritmo que sí tiene como mejor rendimiento y que puede verse más en la vida real es el algoritmo de colocación de borras. En los otros el algoritmo general no cambia mucho. En este sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? De todos los marcos disponibles vamos a guardar unos y los vamos a separar y no los vamos a usar en la asignación. Entonces cuando tenemos un marco como este, a ver si puedo cambiar de color. Tenemos ahí marcos que están siendo utilizados. Voy a colorear solo algunos y los demás asumimos que también están usados y que tenemos que cambiarlos. Vamos a asumir también que el bit de modificación en estos algoritmos está encendido en estas páginas. ¿Qué quiere decir el bit de modificación? Que fue modificada. Entonces, si lo vamos a sacar al disco duro, tenemos que copiarlo. Eh, a la hora de asignar marcos o cuando yo arranco un proceso, si yo tengo la paginación activada desde el inicio, la mejor estrategia es copiar todo el programa al swap al mismo tiempo que se copia en memoria. Entonces yo tengo un respaldo ya en swap. Si la página no ha sido modificada cuando yo la saco de memoria, no tengo que escribirla porque yo ya lo había hecho hace rato. Y lo hice, digamos, de forma sincrónica. Entonces, el proceso se estaba cargando, pero mientras lo puse en la cola de espera del disco duro y fue y lo hizo también. Entonces eso acelera mucho la carga de los programas al principio. Y cuando yo tengo que escribir, entonces escribo solo las que tengan este bit en cero. Pues, por ejemplo, si estas tenían el bit en cero, era como fácil de sacarlas. Sin embargo, estamos usando un algoritmo de aproximación a LRU que no se va a fijar tanto en eso. Bueno, que más bien no tuvo opción y seleccionó algunas de estas tres. Como estas hay que escribirlas, quiere decir que yo, si tomo esta, no la puedo subir inmediatamente aquí y retrasaría el reinicio del programa para que vuelva a estar en la cola de procesos listos para ejecución y atrasaría ese proceso un montón. Si es el único proceso, entonces desperdiciaría CPU. Como yo no puedo hacer esto directamente porque tengo que esperarme a que esta se baje a disco primero y eso va a variar de tiempo dependiendo de qué tan ocupado esté el disco. Entonces lo que hago es que esto es una reserva de marcos libres. Entonces básicamente eso los voy a tener reservados. En el momento en que yo necesito cargar una página, yo la cargo aquí, la saco de la reserva, la saco de la reserva, o sea, la reserva se va a reducir momentáneamente a 2, lo cargué ahí, entonces esto lo tomo de aquí, lo cargo a esa la reserva y ya puedo reiniciar el programa. Mientras tanto, este va a durar un rato. Cuando en algún momento él ya pueda bajar al disco duro, ya se termine de copiar, entonces este marco que estaba aquí va a ser un marco que queda libre y que va a pasar a formar parte de la reserva de marcos libres. Entonces eso acelera un montón el asunto de, bueno, no puedo usar ese espacio, pero voy a tenerlo ahí. Tiene un pequeño desperdicio porque tengo que tener una cierta cantidad de marcos libres para hacer ese intercambio.
Sin embargo, las ganancias en aceleración son significativas, entonces es un buen algoritmo para implementarlo ahí. Además de esto, se pueden hacer otras cosas para acelerar esto. Digamos, el proceso está trabajando y entonces cada vez que tenemos tiempo ocioso en el CPU, podemos hacer que el algoritmo de paginación, o nuestro encargado de paginación, tome estas, vamos a ver, estoy en la herramienta de ojo aquí acá, tome estas páginas que tienen un 1, las escriba a disco donde corresponda, donde estaban cuando las cargamos al inicio, y entonces una vez que las escriben, pone el bit en 0. Entonces, como estoy aprovechando un rato el CPU ocioso, desde la perspectiva de cambio climático que estamos manejando, eso implicaría que el CPU pasaría más tiempo prendido, entonces gastaría más batería, etcétera. Pero si lo que queremos es em, hacer que el proceso sea lo más rápido posible, entonces súper bien, porque estas las modifiqué, las escribí a disco. En el peor de los casos puede ser que las escribí a disco e inmediatamente después fueron modificadas y se volvieron a poner en uno. Pero como solo lo estamos haciendo cuando hay tiempo ocioso, entonces pues la pérdida en rendimiento no es tanta. Obviamente el sistema operativo tiene que mantener una lista de páginas ociosas y de páginas en uso. Hay una modificación adicional que se puede usar y es que cuando yo liberé esta página libre que pusimos en la reserva, yo en realidad sí escribí a disco, pero no la borré de memoria, algo como lo que hace C con la memoria, no borra la memoria, sino que yo la dejo ahí y mantengo en cuál es la página que está ahí. Entonces, si de repente se hace una solicitud a esta página, como yo sé cuál es, nada más la saco de la reserva de marcos libres. Joder, bueno, le quito el amarillito. ¿Sí? No se quitó el amarillo. La saco de la reserva de marcos libres y empiezo a utilizarla ahí directamente. ¿Qué costos para quitar el amarillito? Listo, entonces yo la empiezo a usar directamente, nada más la saco de la reserva y le digo, mira, yo la tenía cargada, toma a usarla. Y entonces ya después me tomo el tiempo para ver cuál otra voy a sacar para mantener la reserva de marcos libres de un tamaño más o menos estable. Ok, hasta ahora lo que hemos visto es, ok, una vez que ya los tengo en memoria, cómo los bajo al disco duro y cómo los subo. Pero no hemos discutido cómo voy a empezar a setear eso. Como Linux activa el sistema de paginación solo cuando lo necesita, entonces casi siempre está todo en memoria. Y solo cuando se acaba la memoria, entonces que activa el programa de paginación y empieza a escribir cosas a disco. No es la única opción. Si por ejemplo yo tengo paginación por demanda desde el principio, yo debería saber qué cargo en memoria, qué dejo en el disco duro. Y ahí van otras preguntas interesantes, como por ejemplo, ok, cargo todo el programa en memoria, cargo solo un pedazo, ¿qué hago con el otro pedazo? ¿Voy a tener disponible? ¿Está en la reserva? ¿No está en la reserva? ¿Cómo hacemos? Eso lo vamos a ver en el próximo video. Entonces nos vemos en el siguiente video.